Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La Auditoría Superior de la Federación presentó el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2010, en la que se detectaron anomalías en varios programas y planes de infraestructura, de apoyo al campo, de vivienda, entre otros. Se alteraron costos, privó opacidad en muchos de estos proyectos y no hubo seguimiento ni monitoreo de la utilización de recursos públicos. Para hablar de este tema, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función Pública. Señor secretario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Ezra. Buenas noches y buenas noches también. Buenas noches. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. La cuenta pública aparece ahí con una serie de elementos que hay que analizar bajo el argumento, por supuesto se trata de 2010, de por un lado errores y por otro falta de fiscalización. ¿Hasta dónde Función Pública tiene conocimiento de ello y ha actuado en ese sentido, señor secretario? Bueno, mira, por lo pronto el Auditor Superior de la Federación acaba de presentar su informe de revisión de la cuenta pública 2010 al Congreso. El siguiente paso es que tiene que empezar a enviar los mismos resultados a cada una de las dependencias que salieron observadas. Igualmente la Secretaría de Función Pública nos tiene que mandar ese informe. Y de ahí en adelante tenemos 30 días, en primer lugar, para atender las observaciones, recomendaciones, lo que nos haya enviado. Tenemos 30 días para atenderlas. Y atender quiere decir pues, que tomamos conocimiento de ello. También quiere decir que empezamos a enviarle alguna documentación que a lo mejor hizo falta y que le damos las explicaciones correspondientes. Durante los 30 días de atención, es posible que con la sola atención de las observaciones se solventen algunas. Por decir algo, el año pasado, con la pura atención de las observaciones y la entrega de documentos que a lo mejor hicieron falta en su momento, se solventaron el año pasado de la cuenta del 2009 62% de las observaciones. Quiere decir que tuvo una vida máxima de 30 días el 62% de las observaciones. ¿Qué indica eso? Que la Auditoría Superior de la Federación, cuando hace sus revisiones, que tiene sus propias limitaciones en tiempo y en personal, etcétera, muchas veces tiene que cerrar sus observaciones, sus auditorías, aunque no reciba toda la documentación, que a lo mejor hasta después se la entregamos. Por decirte algo, si le levanta una observación X de falta de documentos al Seguro Social, el Seguro Social le dice, bueno, deja pedírselas a todos mis delegados de todo el país, pero se acaba el tiempo de la auditoría y cierra la auditoría y levanta una observación. Hasta después el Seguro Social ya trae sus explicaciones. Es decir, el resultado que entregó la Auditoría Superior de la Federación hasta el momento son indicios de problemas, no necesariamente problemas, no son hechos consumados, no son definitivos ni están definidos totalmente. En otras cuentas anteriores, ¿cuáles son los temas que sí terminan creando un problema por el mal uso de recursos? Pues mira, también ahí tenemos cuando menos tres niveles, vamos a llamarle así, ¿no? El primer nivel es cuando hay una violación a la normatividad. Cuando tiene un problema que realmente se comprueba por parte de la Auditoría Superior de la Federación, nos lo envía a nosotros, la Secretaría de Función Pública, para que nosotros ejerzamos acción, con alguna sanción contra el funcionario. Te voy a decir que de toda la historia de la Auditoría Superior de la Federación, tenemos alrededor de 350 o un poquito más de sanciones administrativas impuestas a los funcionarios. No tenemos ninguna de sanción penal, pero sí tenemos alguna de resarcimiento económico. Y el resto están solventadas. Y yo creo que ese es el quid del asunto. Es un año electoral, evidentemente que los diputados pues, toman este informe, que es una especie de provisional por parte de la auditoría, pues para atacarnos. Lo cierto es que desde 1999 a la fecha, hasta el 2006, de las observaciones que levantó la Auditoría Superior de la Federación año por año, y que año por año se hace una cosa como esta, 0 observaciones quedan pendientes. 0. Hasta el 2006. Del 2007 nos queda una pendiente. Del 2008 quedan 16. Y 2009, que acaba de pasar, quedan 62. En total, en 11 años, quedan 85 observaciones pendientes. El resto todas se solventaron con una aclaración. Yo no la solvento, la solventa la propia Auditoría Superior de la Federación. Es decir, tú me levantaste algo que no quedó bien, aquí están los papeles, aquí están las comprobaciones, aquí están las explicaciones, y entonces, bueno, me doy por satisfecho y la solventa. Cuando uno va a hacer auditoría, y sobre todo de un volumen tan grande
de gasto de recursos, el asunto puede convertirse en un proceso pues, sumamente complejo, muy tardado, muy lento, y a final de cuentas puede ocurrir mucho, como usted indica. 2/3 partes de las observaciones realmente son cuestiones muy menores, pero que ocuparon al menos 2/3 partes del tiempo. Tenemos una normatividad que es extremadamente estorbosa para tomar decisiones y que a final de cuentas no nos ha permitido ayudar mucho a resolver el problema de corrupción. No convendría irle pensando a una revisión profunda de esta normatividad para concentrarnos efectivamente en las cosas en donde puede haber mal uso de recursos y pues liberar un poco la capacidad de decisión de los funcionarios para que se pueda actuar más rápidamente, porque hay una gran cantidad de proyectos que muchas veces no se llegan ni siquiera a hacer porque la normatividad acaba destruyéndolos. Sí, precisamente con motivo de, en parte con motivo de los propios resultados de las auditorías de años anteriores, más nuestras propias auditorías, que por cierto nosotros hacemos más auditorías que la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros hacemos anualmente como 4,000 auditorías. Este año pasado hicimos un poco menos. Y la Auditoría Superior, por ejemplo, este año pasado hizo 1,030 auditorías. Nosotros hacemos más auditorías, pero finalmente, de producto de todas esas auditorías, tanto de la Auditoría Superior como de nosotros, es que descubrimos que sí había ese problema de un exceso de normatividad, normas que se contradecían unas con otras, normas que se encimaban unas con otras, normas que ya no tenían aplicación, y nos pusimos a hacer un inventario en la Secretaría de Función Pública, y descubrimos que había más de 36,000 normas, que en la mera verdad nadie se las sabe, pero eso sí, todo el mundo por inercia la están aplicando. A grado tal que ha habido casos en que le decimos, oye, ¿por qué estás haciendo esta observación? ¿Con base en qué? Pues el oficio de 1955. A ver, enséñame el oficio, y nadie lo tiene, el oficio. Es decir, hay una inercia pues en la administración pública. Eso motivó que hiciéramos una tabla regulatoria. Lo acordamos con el presidente, se hizo una tabla regulatoria. De esas 36,000, ya eliminamos 16,000. Algunas las concentramos en 9 manuales y el resto las eliminamos. Y cuando el presidente vio eso, me dijo, no solo les voy a autorizar una tabla regulatoria, les voy a autorizar una veda regulatoria para que no haya más normas. Porque Corea hizo un trabajo similar. Corea eliminó 5,000 normas y era lo más grande que había. Pero ya ahorita tienen repuestas 2,000. Eliminaron 5,000 y ya llegaron otras 2,000. Nosotros hasta ahorita, yo creo que no llegan a 50 las normas nuevas desde que se hizo la tabla que hemos autorizado. De aquí en adelante no hay una norma adicional si no la autorizamos nosotros. Y para que haya una norma nueva tiene que ser sustantiva, tiene que ser importante. Pero además de eso encontramos que había más de 6,000 trámites, y algunos de los cuales, la mera verdad, o engorrosos, ineficientes, o simplemente no había de existir. De esos 6,000 trámites hemos eliminado más de 2,000. 1 de cada 3 hemos eliminado o arreglado para que salgan bien. Entonces sí estamos trabajando en eso y en efecto ha sido motivo de observaciones el incumplimiento de normas que no tienen por qué cumplirse o el seguimiento de una norma que está mal desde el principio. Entonces sí tenemos ese problema. Nos queda una etapa por cubrir, que es la eliminación de normas técnicas. Nomás que ya ocupamos especialistas para eso, para ver cuál norma técnica en PEMES, en CFE, en Conagua, debe quedar y cuál no. Secretario, cuando uno lee el reporte de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la cuenta pública de 2010, ellos presumen que con las observaciones que hicieron para el 2009, recuperaron del orden de 10,400 millones de pesos. ¿Es posible saber, usted dice que ustedes en la Secretaría de la Función Pública hacen más auditorías que en la Auditoría Superior, 4-1, ¿no? Más o menos 4,000 a 1,000 es la relación. ¿Cuánto se ha podido recuperar de las auditorías que hace la Secretaría de la Función Pública? Mira, tenemos nosotros 2 tipos de auditorías. Una a la Administración Pública Federal, que lo hacemos a través de nuestros órganos internos de control, y otra a los estados. Por lo menos te puedo decir que en lo que llevamos en esta administración, cada año que pasa hemos recuperado de los estados fondos que no usan o que utilizaron mal. El año del 2010 recuperamos 1,030 millones, 1,034 millones. En el 2007 más de 700, 2008. Y
y el anterior 5.500 millones y el otro 300. Cada año íbamos rompiendo récord respecto al anterior. En total de los estados son como 3.000 millones. Y eso porque las vemos nosotros directamente en auditorías que la propia Secretaría hace. Pero de las que hacen los órganos internos de control en todo el país, este año se han de haber recuperado como 9.000 millones. Pero dejen de decir una cosa, cuando yo les digo que recuperamos 1.034 millones el año pasado, es porque sonó la caja. Ahí en la TESOF hizo clink, clank, hizo la caja, ¿no? Entonces, si no, no los sumamos. ¿Y los de la auditoría no suena nada? Ahí no sé, a eso sí habrá que ver con la Auditoría Superior. Yo no sé si en efecto le sonó a la caja o no, porque muchas veces de lo que se dice es, a ver, ¿por qué no usaste estos fondos? Y se quedan ahí, en la misma dependencia. Cuando nosotros los computamos como tales es porque ya se llevaron a la TESOFE, porque son fondos que debieron de haberse regresado a su tiempo por su ejercicio o por pues porque no hicieron bien su trabajo. Si mis colegas me permiten nada más para seguir en este tema, yo lo que noto de sus respuestas y bueno del reporte del auditor es que hay un traslape de funciones. ¿No valdría la pena mejor, cuesta mucho dinero hacer 5,000 auditorías, cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo y bueno, por lo que se ve a veces los resultados no son los óptimos? ¿No valdría la pena tener un solo ente autónomo que vigile todo el cumplimiento y la evaluación de los programas del gobierno, pues para no tener esta, diferencia de criterios y de puntos de vista que a veces no nos llevan a muy buenos resultados? Bueno, te respondo en dos formas. La primera es que tenemos muy buena relación con la Auditoría Superior de la Federación y no lo hemos firmado, pero tenemos un convenio ya bien acordado entre nosotros de establecer lo que se llama el Sistema Nacional de Fiscalización. Porque no solo estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Función Pública, también hablamos de las Contralorías estatales y los auditores superiores de los estados. Entonces, todo eso lo queremos amalgamar en un solo Sistema Nacional de Fiscalización, también para no encimarnos, para no repetirnos, para no estorbarnos, porque también hay veces que en algunas partes caemos 3 o 4 órganos fiscalizadores simultáneamente y estorbamos en la actividad normal, ¿no? Esa es una primera respuesta. La segunda es esta. Las empresas también tienen una auditoría interna y una auditoría externa. Nosotros, Secretaría de Función Pública, somos auditoría interna. Le respondemos al presidente y a los secretarios, a los funcionarios de la Administración Pública Federal sobre las revisiones que hacemos. La auditoría externa la representa la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso, que depende de la Cámara de Diputados, que fiscaliza al Poder Ejecutivo Federal. Entonces son dos funciones diferentes. La interna va a ser siempre indispensable. Imagínense ustedes al presidente de la República que designó a sus secretarios y luego designa a sus secretarios y estos a su vez designan toda una serie de personajes. Pues ¿quién los va a revisar? Quiero tener a alguien que me los esté revisando. El presidente no lo va a poder hacer. Entonces tiene que poner una dependencia de auditoría interna, de revisión interna. Y el Congreso por su parte dice, ¿y al Ejecutivo quién lo va a revisar? ¿No? Pero no solo el Ejecutivo, la Auditoría Superior de la Federación tiene funciones mucho más grandes que nosotros. Ellos revisan al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los estados, a los municipios, a los descentralizados. Nosotros no entramos ni al Legislativo, ni al Judicial, ni a los descentralizados. El control sobre los estados, sobre el gasto de los estados, es un control que se dice, no se tiene realmente un buen mecanismo. Los gobernadores gastan como quieren y no justifican. ¿Ustedes tienen indicios de ello? Sí, claro, no más indicios, tenemos pruebas. Mira, en primer lugar, también esa es una cosa que hay que diferenciar. Yo como secretario de Función Pública tengo atribuciones para revisar lo que se llaman los fondos federales reasignados. Es decir, los que mandan las diferentes secretarías a trabajar los estados. Pero con el convenio fiscal que tienen los estados con la federación, se les dan los fondos del ramo 33, del ramo 28, del ramo 25, varios fondos que yo no reviso, pero sí la Auditoría Superior de la Federación sí los revisa. Yo nada más reviso los reasignados. Y en esos reasignados, claro que hemos encontrado problemas muy serios, que por eso hemos obligado a los estados a regresar dinero que no usan o que están usando mal. Son esas cantidades que les digo yo, 1.000 millones el año pasado, 700 el antepasado, 500 el otro, etcétera. ¿Saben qué lo andan usando? Pues mira, algunas veces es porque no los usamos, no los usaron, y otras es porque los desvían. Y claro, en un año electoral, pues tenemos que sospechar que los pudieran desviar para cuestiones electorales, y es lo que estamos cuidando. Pero otras veces es por corrupción, y otras veces a veces sucede y ojalá eso fuera todo, porque sería lo menos grave,
que un fondo dedicado, por ejemplo, a cuestión de los desastres naturales, lo dediquen para hacer un camino. Desviaron el fondo, si no es para eso, eso también lo castigamos, sería lo menos grave. Lo malo es cuando hay corrupción o cuando hay un desvío para asuntos de beneficio electoral personal, ¿no? Don Rafael Morgan, secretario de la Función Pública, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por escuchar y por esta oportunidad para que la gente sepa. Yo creo que la Secretaría de Función Pública es la secretaría menos conocida, porque Secretaría de Función Pública parece que no dice nada, pero tenemos mucho trabajo ahí en todas estas labores de auditoría interna. Muchas gracias. Vámonos Gracias a una ustedes. pausa. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Muy bien. Durante el fin de semana, el Partido de la Revolución Democrática realizó su Congreso Nacional para concretar las candidaturas plurinominales a diputados federales y senadores. Sin embargo, el reparto se dio por cuotas a las tribus internas y contemplando los peores escenarios. El 1 de julio, Nueva Izquierda aseguró los primeros lugares por ser la corriente con mayor fuerza en el Consejo Nacional. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y muy buenas noches. Jesús, ¿cómo se da esta confrontación al interior del Partido de la Revolución Democrática, en donde Nueva Izquierda hoy vuelve otra vez a demostrar que pues él o esta corriente y sus aliados son la mayoría en el partido y de una manera muy clara, pues distinto, digamos, a lo que sucede en otras instancias del propio partido? Bueno, primero hay que precisar que elegimos el pasado fin de semana, ya prácticamente la mañana del lunes, una cantidad muy grande de distritos, de candidaturas a distritos electorales a diputados federales y de senadores. Dejamos pendientes todavía algunos estados completos, unos para darles un tratamiento integral, especial y salir con las mejores candidaturas, allí en donde el PRD es un factor fundamental, en donde tenemos un alto grado de competitividad. Estoy hablando del Distrito Federal o entidades que gobernamos solos o en coalición, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y en donde hemos tenido una presencia muy grande y que tiene una importancia fundamental, que es el Estado de México, de ahí es el candidato del PRI, y otros en la contraparte, otros estados como Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Yucatán, en donde la presencia no ha sido tan grande tradicionalmente para la izquierda, para el PRD, también los dejamos pendientes porque allí estamos ante la posibilidad de postular candidaturas de sectores de la sociedad civil, de líderes empresariales que quieren ahora figurar, luchar junto con nosotros desde esta trinchera. Y al lado de eso, o junto con eso también, justamente se definieron candidaturas a las listas de representación proporcional, tanto para diputados como para senadores. Tú hablaste, ya nos tienen etiquetados el asunto de las tribus. Las tribus, ¿no? son tribus, ¿no? Pues son grupos, son corrientes organizadas dentro del PRD. Todos los grandes partidos las tienen. Las tribus. Y lo que pasa es que acá nos pusieron o ayudamos a que nos pusieran el Eso saco sí. de las tribus por la relación tan Estrecha, digamos. complicada, tan compleja que se ha dado entre ellas, sin que hayamos todavía logrado alcanzar a plenitud una convivencia civilizada, de trato diferente. Pero el Congreso primero el viernes y luego el Consejo Nacional transcurrió esencialmente con tranquilidad. Se definieron ciertamente los espacios que les correspondían de acuerdo con el peso de cada uno de los grupos, de las corrientes internas, sin confrontación, reconociendo cada quien su peso, y ahora nos faltan 12, 13 días para que el 3 de marzo, cuando continúe el Consejo Nacional, ya tengamos definidas, junto con la coalición de la que participa el PRD-PT y Movimiento Ciudadano, las demás candidaturas. Vamos a trabajar para que tengamos, así como lo hemos venido resolviendo en varios estados de la República, como resolvimos la candidatura principal de López Obrador, la de Miguel Mancera, aquí en el Distrito Federal, resolvamos las otras. No son procesos sencillos, lo reconozco, no son procesos fáciles, pero creo que vamos por el camino que nos puede llevar a
lograr una buena postulación de candidaturas. Mencionabas ahorita, Jesús, que van en coalición y aquí hay una novedad frente a otras elecciones en donde, a pesar de que van juntos PRD, PT y Movimiento Ciudadano en la candidatura presidencial, en las listas para las diputaciones que les llamamos plurinominales o de representación proporcional, cada quien lleva su lista por separado y a cada partido se le cuentan sus votos. ¿Estoy en lo correcto? Así es, no, ¿En las de efectivamente. mayoría también van en coalición o cada quien por su lado? No, ahí en las de mayoría, Macario, vamos con candidatos comunes, ¿sí? Tanto para diputaciones como para senadores. Y en la de representación proporcional, cada quien su lista Así es. y bueno, puede ocurrir que al PRD le vaya muy bien y al PT o Movimiento Ciudadano puede irle distinto. Puede ser, pero ahí se va a reflejar en todo caso también el peso electoral que cada partido tiene en realidad, no como resultado de pactos, de acuerdos previos, de que te va a corresponder tal porcentaje de la votación y te van a corresponder tal cantidad de diputados federales en las listas o de senadores, sino que de acuerdo con el peso que tenga cada quien, sucederá la cantidad o se tendrá la cantidad requerida de candidaturas. Oiga, Jesús, yo tengo entendido que en esta elección que hubo el fin de semana para los candidatos a diputados y también a senadores, no se logró un consenso más o menos como en 10 entidades de la República, que no es poca cosa, o sea, los candidatos para esas entidades. Entre ellas me parece que también está el Distrito Federal. Yo tengo la impresión, digamos, como ciudadano común y corriente, que el proceso de selección de candidato presidencial del PRD, apoyado con encuestas de opinión pública, pues la verdad le ayudó mucho. Creo que no es el único elemento, pero sin duda ayudó a evitar estas fricciones. No sería viable que en este tipo de candidaturas de diputados, de senadores, también se apoyaran en este instrumento, pues un poco para pulsar y medir cómo ve la gente a los posibles candidatos y no tanto los dirigentes del partido, que parece que son pues el motivo de las fricciones, es porque no se aceptan unos a otros y no tanto por el papel que vaya, bueno o mal papel que vaya a ser el candidato frente a las urnas o en la legislatura si es un candidato plurinominal. Sí, Mauricio, mira, yo creo que sin duda las encuestas son un buen instrumento que nos ayuda a tomar decisiones. Así lo hemos hecho con las otras que ya hemos resuelto. Y aquí no debiéramos dejarlas de lado. Es más, lo estamos haciendo. Todo mundo levanta encuestas y con eso busca acreditar su presencia ante la sociedad capitalina. Pero tampoco hay que dejar de lado la posibilidad de los acuerdos políticos, porque hay presencias muy claras también de fuerzas internas del PRD en varias de las delegaciones. Entonces, una conjugación de estos dos factores es en lo que estamos trabajando para lograr el mejor stock de propuestas de candidaturas. Y en todo caso, recogiendo tu reflexión, por supuesto que me parece que ahí en donde se agotó la posibilidad de un acuerdo, de un arreglo incluyente esencialmente de la pluralidad del PRD, entonces vayámonos a encuestas. Yo les he planteado a los compañeros donde no haya acuerdos, vámonos a encuestas que se apliquen y que nos ayuden a definir. Si tú dices que es mejor que él, entonces que una encuesta nos ayude a ver cómo lo ve la gente, cómo lo ve la sociedad, cuál de los dos le simpatiza más y por lo tanto que esté en mejores condiciones para competir. Porque lo comentaba con Ezra en otro momento, aun cuando las encuestas sobre preferencias electorales ubican al PRD con una ventaja muy grande, ninguna elección está determinada en su resultado de antemano. Hay que ir a la competencia, hay que ir a la contienda. Si seleccionas no buenas candidaturas, los otros con una buena candidatura te pueden sacar la delantera y además el PRI va a hacer de la Ciudad de México casi su non plus ultra, su punto de definición para ver si puede
ganar la presidencia de la República. Vienen al asalto de la fortaleza electoral de la izquierda en el Distrito Federal. Y entonces aquí se van a definir muchas cosas. Jesús, para los partidos políticos el proceso electoral es muy importante, más este en el que hay la presidencia, el Congreso, el Distrito Federal, varias otras entidades, pero después del 1 de julio sigue el día 2 y hay que empezar a gobernar después del día 2 en donde se haya ganado y hay que negociar. ¿Con qué perspectiva está viendo el PRD el día siguiente a las elecciones? Yo te diría que con varios elementos, Macario. Uno, por supuesto, nosotros como izquierda hemos sido y queremos seguir siendo, soy optimista. Siempre apostarle a que obtengamos el mejor de los resultados, porque seguimos convencidos de que este país debe cambiar y que las posibilidades reales de resolver los problemas del país de fondo están en la izquierda. Ya la derecha panista demostró que no lo puede hacer, el regreso del PRI sería fatal y bueno, hay que hacer esta apuesta y seguir siendo optimistas. En segundo lugar, hay que decir que ganando o perdiendo, la izquierda, especialmente la representada en el PRD, debe renovarse, debe revisar lo que hemos sido hasta hoy. Yo soy de los convencidos de que el PRD, así como ha estado funcionando y resolviendo sus asuntos en un esquema de corrientes, de arreglos, de disputas a veces no civilizadas, ese esquema ya se agotó y debemos entrar a un nuevo escenario en donde claramente fijemos qué izquierda para el país, ganando, insisto, o perdiendo. Es más, si no lográramos el triunfo con mayor razón para disponernos a empezar a pelear en las contiendas inmediatas al 1 de julio del 2012. Porque también estoy convencido de que necesitamos nosotros dejarle muy claro a la gente que somos una izquierda responsable, claramente comprometida con las vías pacíficas y democráticas, que tenemos planteamientos reales de fondo que tienen un compromiso verdadero para la transformación del país, que no estamos queriendo cambios con sobresaltos, sino por las vías institucionales. Jesús, la izquierda no puede ganar la elección por sí sola. La fuerza de la izquierda, por más que se pues, extienda como tal, no le alcanza para un electorado que de una u otra manera tiene otras posiciones. ¿Cómo encontrar puntos de conexión con aquellos sectores que no se identifican con la izquierda y que podrían verla como una alternativa real? Pues yo digo que como lo hizo Lula en su momento para ganar, cuando lo logró y accedió a la presidencia de ese gran país que es el Brasil, aquí también estamos haciendo este tipo de cosas. Los encuentros que primero el PRD ha tenido y los seguirá teniendo con las cámaras empresariales, así como los que está teniendo en el curso de su actividad de precampaña primero y seguramente lo desarrollará en el marco de las campañas que arrancarán ya dentro de unas cuantas semanas, reuniones, acercamientos, contactos de López Obrador con los grupos empresariales importantes del país. Ha tenido reuniones muy exitosas, quién sabe si ya le empiecen a creer un poquito. También una cosa es que nos juntemos, que nos reunamos con ellos, y otra cosa es que digan, muy bien, ahora sí les tenemos confianza y no vamos a estar en la confrontación como en el 2006. Pero por lo menos ha provocado ya hasta ahorita que una buena cantidad de empresarios en varias partes del país, como lo mencionaba hace unos minutos, estén queriendo ser postulados como candidatos del PRD. Y esto habla de la ampliación de nuestros esquemas aliancistas. Vamos a postular a gente reconocida en el ámbito del deporte, el caso de Sonora con Ana Gabriela Guevara, mi paisana, y también del mundo del arte, del espectáculo, en fin, que quieren contribuir activamente a que las cosas cambien y que claramente, como nos lo han dicho muchos, por ejemplo, de los compositores de música de nuestro país, que están aterrados ante la posibilidad de que el PRI regrese a la presidencia de la República, y porque saben
que además de que nos gusta la bohemia, muchos de nosotros de izquierda, somos sus mejores aliados. Jesús, ¿no habrá conflicto electoral el 2 de julio, el día siguiente de la elección? Pues espero que no. Yo tengo confianza de que podamos tener una autoridad electoral que no sea un símil de la que tuvimos en el 2006, que no actúe por consigna. Ya Leonardo Valdés dijo al inicio de la semana que el PREP, en sus resultados los que sean, estarían listos el mismo 1 de julio a las 23 horas, a las 11 de la noche. Fue lo que no se hizo y que generó este grado de incertidumbre y de suspicacias en el 2006, con el porcentaje que sea, así sea de diferencia de un voto, creo que eso va a ayudar a que se puedan disipar dudas acerca de los resultados electorales. Espero desde luego también que todo lo que ha sido la guerra sucia en el 2006 no tenga cabida en este 2012, aunque ya empezaron las cosas a querer descarrilarlas de la vía institucional. Así son las campañas. Bueno, ¿no? Jesús Así. Zambrano, presidente nacional del PRD, muchísimas gracias por Al estar aquí. contrario, gracias a ustedes y muy buenas Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El pasado 16 de febrero comenzó el periodo de veda electoral que se levantará el 30 de marzo cuando inicien formalmente las campañas presidenciales. La intercampaña no es entendida ni aceptada ni siquiera por aquellos que la aprobaron en la reforma electoral del 2007. A nadie le queda claro qué es lo que se puede hacer y qué no durante estos 45 días, pese a la explicación del Instituto Federal Electoral. Ahí está ya pues lo que se dice abiertamente, que los candidatos pueden aparecer en reuniones, pueden aparecer en los medios en entrevista, pero no pueden hacer lo que quieren hacer, que es pedir el voto. Entonces, ¿para qué van a aparecer? ¿Quién sabe? Hiciste precampañas en donde sí se podía aparecer y luego... Bueno, en donde solamente en teoría podía aparecer quien estuviera haciendo Pre-campaña. precampaña. Había dos partidos, el PRI y el PRD, que no tenían más Y que les- un candidato y los y dejaron. no deberían haber aparecido. Se aparecieron e hicieron foros públicos. Justo. Entonces ya esa parte de la ley ya la violaron. Ahora vamos a ver esta otra parte, pues cómo se viola, porque seguramente va a ser violada. Ahora, aparecen en medios de comunicación, lo seguirán haciendo. En todo caso, dicen, bueno, por lo pronto no ha habido ya, digamos, un golpeteo por parte de los propios candidatos. Lo que sí hay son campañas por parte de los dirigentes de los partidos. Ya lo platicábamos en algún momento con el propio Jesús Zambrano, cuando nos decía que de una o de otra manera, pues allí estaba, ¿no? El tema de la presencia del narcotráfico en las campañas, a partir del hecho de que alguno de los candidatos o precandidatos pudiese estar involucrado en estas mismas. El caso de Baja California, el PRI denuncia ahí a exgobernadores. Esta es la campaña, ahora hecha no desde los candidatos, sino desde los presidentes de los partidos, ¿no? Los presidentes y otros funcionarios, en el caso de Baja California, si no me equivoco, es la presidencia local la que arrancó El la Congreso. petición, el Congreso, para pues empezar a tener estas campañas negativas, que por cierto tampoco puede haber, nada más que ahora en vez de ser a través de los medios, pues es a través de los medios, vía entrevistas, vía opiniones, vía boletines de prensa, que bueno, van a dar como resultado lo mismo. Yo creo que la reforma electoral de 2007 está muy equivocada porque intenta limitar una actuación normal de la naturaleza humana que cuando busca el poder compite con todas las herramientas disponibles, y en todas partes del mundo se hacen campañas negativas y son muy útiles para los votantes porque eso nos permite ver pues todas las facetas de un candidato, no nada más las buenas. Uno cree o no cree una campaña negativa dependiendo de si tiene cercanía con la realidad o no. Cuando en 2006 se acusaba a López Obrador de ser un candidato pues de tipo Chávez, Hugo Chávez, un potencial dictador, pues eso era increíble hasta que el señor gritó cállate chachalaca y se vio excesivamente agresivo y hubo gente que entonces pensó, no, bueno, pues sí es un riesgo este señor.
Entonces la campaña negativa tiene sentido cuando tiene asidero con la realidad. Entonces yo creo que deberían existir, pero bueno, aquí en México no nos gusta hablar claro y francamente, en particular en el altiplano nos gusta engañar permanentemente y eso es lo que hicieron los legisladores, poner el engaño como base de la ley, pues con eso no se va a llegar muy lejos. Yo coincido con Macario en que es necesaria una reforma electoral. Probablemente el primer proyecto, ¿no?, una vez que pasen las elecciones en julio, va a ser modificar pues esta legislación que ha probado ser muy ineficaz. Pero en este caso de la veda, a mí me parece que puede haber un aspecto positivo, que es el siguiente. Ya definidos los candidatos, la veda ayuda a que el periodo de campaña sea suficientemente corto para que los candidatos piensen bien lo que van a decir, lo que van a hacer, cómo se van a organizar, cómo se quieren diferenciar unos de otros, porque si uno lee los libros que han escrito algunos de ellos o los discursos que han mencionado, pues todos tienen los mismos objetivos, ¿no? Hay que generar empleo, mayor crecimiento económico, mayor inversión, menor desigualdad, etcétera, etcétera. ¿No? El problema es el cómo. Y cuando tú tienes campañas muy largas, lo que hemos visto en el transcurso, ¿no?, de nuestra experiencia y lo que sucede también en otros países, es que pues entonces se diluyen los mensajes, ¿no? Me parece que esto da una oportunidad, el tener una campaña más corta, me parece que da oportunidad a que los mensajes sean más claros y que se pueda hacer esta diferenciación. Y si no se hace, pues entonces la ciudadanía lo que va a hacer es de alguna manera castigar con su voto esa falta de planteamiento. Quizá en ese sentido, Macario, Mauricio, pues las precampañas debieron haber empezado después. Sí, probablemente. O sea, para conectarlas directamente con las campañas y a partir de eso acortar los tiempos. Se dice también que, bueno, ahora el pleito está entre los candidatos y no con los medios de comunicación, que eran los que lanzaban determinado tipo de campañas y consignas. A mí me parece que este asunto de medios de comunicación es pues un problema propio de los medios como tal, de la estructura de los medios. O sea, el hecho de que existan televisoras con un enorme peso político te da o te genera el riesgo de que cualquiera de estas pueda inclinar la balanza por el peso mediático que tienen en uno o en otro sentido. Pero es el problema de la concentración en televisión y no el problema propio de las campañas como tal. Tienes toda la razón, Ezra. Ese es el problema. Querer resolver la concentración de la televisión a través de la ley electoral es una tontería absoluta y eso es lo que hicimos. Yo creo que las campañas deben ser más largas, yo no veo por qué deberían ser más breves, es preferible que sean más amplias porque entonces, reitero, ve uno todas las facetas de los candidatos. En Estados Unidos ahorita están en una campaña al interior de los partidos, solamente en el republicano, porque en el otro va Obama, que lleva ya un buen rato y esto ha permitido con que los candidatos suban y bajen porque va uno viendo todas sus posibles características. La elección es hasta noviembre y ellos llevan ya ahorita fácil 7 meses en disputa y lo mismo ocurre en otras partes del mundo. Mientras más tiempo estén enfrentándose continuamente a los medios, enfrentándose entre ellos, pues más los vamos a conocer y más fácilmente nos mostrarán sus debilidades. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros? Digo, esa es la forma como uno decide. De cualquier manera, pues lo que hay es eso, ¿no? Yo eso no tengo tan claro. Hay veces que luego ya después de que resultan electos se la pasan 6 años en campaña también y no definen lo que o resuelven lo que tienen que resolver. Yo creo que en México lo que hemos visto con campañas muy largas es una falta de compromiso, vamos a llamarle así, hacia la ciudadanía en no responderle y no atender las peticiones o los problemas que manifiestan. A mí me parece, es como en todo, un poco como cualquier problema económico, en la medida que te reducen el tiempo disponible que tú tienes para atraer una audiencia, pues yo imagino que tienes que concentrar un poco más en tratar de atraerla de la mejor manera posible. Yo esperaría que este periodo lo puedan utilizar los candidatos para precisamente esa tarea. A ver, en México nada más tenemos experiencia de 2 campañas electorales.
presidenciales. Es la única que tenemos. Sí. Todas las anteriores no existen. No era. Nada más tenemos la campaña donde compitió Fox con la Bastida y la campaña donde compitió sí, eran Calderón con López Obrador. Desde noviembre hasta pero, julio. pero ¿por qué las pensamos que fueron demasiado largas? Con López Obrador, por ejemplo, de noviembre hasta marzo, López Obrador iba ganando, en marzo se dio el cambio y para junio nuevamente López Obrador regresó y cerró la elección. Esa fue una campaña que nos permitió ver muchísimas características de los candidatos. Entonces yo sigo sin entender por qué en un tiempo más breve sería mejor. No veo por qué se esforzarían demasiado los candidatos. El otro punto es... Para ganar votos. El otro punto es el gasto en las campañas. Pues sí. Además, que cuestan más. Pero aquí también volvemos otra vez ¿Por qué los financian? al otro tema, en donde se dice campañas más cortas para que cuesten menos, pero los partidos políticos siguen gastando prácticamente lo mismo, y eso que ya no tienen que hacer uso, supuestamente, de los medios recursos para los spots en televisión o para cualquier cosa que tenga que ver con televisión y radio, ¿no? Es mucho más costosa ahorita porque considerando que además el IFE tiene que hacer un esfuerzo monumental de monitoreo de todas las estaciones de televisión y todas las estaciones de radio para luego poder citar a los conductores a reclamarles que estén crees? entrevistando, ¿no? Que vayamos, bueno, total, Mauricio, el hecho es que ahí está la veda electoral. A mí me parece que vamos a ver, yo creo, en los próximos 45 días o ya menos, vamos a ver lo que se llaman campañas paralelas. Partido. Así como hay un mercado paralelo, un mercado negro, cuando hay controles de cambios totales en la economía, aquí como se trata de evitar que exista esto, bueno, pues se van a ir por la vía subterránea. No sé cómo. La campaña informal, así como hay economía informal, va a haber una campaña informal. Y a ver esta cómo pesa dentro de las tendencias del voto en los ciudadanos, ¿no? Eso habrá que verlo en las próximas encuestas a publicar. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, el asunto griego que pues se supone el día de ayer ya está por resolverse, o el día de ayer se resolvió allá en Europa. Esto es Dinero y Poder. En 2011 el Producto Interno Bruto del país creció 3.9%. Empresarios y analistas consideran bueno el avance pese al difícil contexto internacional. El INEGI explica que este crecimiento se debió a una desaceleración de la industria y los servicios y a una caída del sector agropecuario comparado con el resultado 2010. Por otro lado, en lo que va de este 2012, se han creado 92,000 empleos, el doble de los que se establecieron en el mismo periodo del año pasado. Datos buenos para la economía mexicana, datos buenos en la economía norteamericana también en estos primeros meses del año, que tratan de separarse del contexto europeo, en donde pues el día de hoy, en lo que sería pues el horario europeo, se consigue establecer este acuerdo entre la Unión Europea, más bien la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, que sacan a Grecia del estado de bancarrota, por lo menos hasta el mes de marzo, Macario. Lo que se logra allá en Europa es pues un arreglo temporal para Grecia. En el fondo el problema de Grecia es que es insolvente, es decir, no puede pagar todo lo que se endeudó y van a tener que pues hacer una quita significativa a los bancos, lo cual es un costo, etcétera. Bueno, eso se va a ir resolviendo. La angustia que teníamos y que habíamos comentado aquí es que eso tenía que resolverse antes de marzo, porque en marzo tenían que enfrentar una parte significativa de compromisos. Afortunadamente con esto ya libramos marzo y eso es importante para nosotros porque la economía en México sigue creciendo razonablemente bien, es malo comparado con lo que uno quisiera, pero un 4% de crecimiento, 3.9 que fue el año pasado, no es nada malo para nuestro país. 600,000 empleos creados en 2010, otros 600,000 en 2011 y ahorita un ritmo incluso del doble, que yo no creo que aguante mucho tiempo más, pero cuando menos arrancamos con un ritmo de este tamaño que es muy significativo. Entonces, para quienes esperaban que la economía estuviera en una situación grave y esto le costara al partido del presidente en la elección de 2012, en julio, ya no da tiempo de que eso pase, aun cuando las cosas se deterioren a nivel mundial. El golpe duro que se esperaba en marzo parece que lo libramos y esto significa que al menos hasta la elección la economía va a llegar en condiciones muy aceptables. Mauricio González, crecimiento 3.9 de la Sí. economía en 2011 y buen arranque 2012. Es bueno el arranque de 2012. A mí me parece que el mejor dato del crecimiento económico del año pasado no solamente es el del PIB, 3.9%, la verdad es que no está mal. Estamos viendo
Europa está en recesión, Estados Unidos le está costando trabajo crecer al 2%, o sea, destacamos la verdad de las cosas en el contexto internacional para este crecimiento, pero si vemos la composición de la actividad económica, los servicios me parece que dan un mejor dato por dos razones. En primer lugar, porque observaron una tasa de crecimiento mayor que la del Producto Interno Bruto, o sea, le añadieron al crecimiento económico global con un incremento de 4.2%. Y segundo, porque si uno checa las cifras trimestre a trimestre, en el sector servicios, que es más o menos un 60% de la actividad económica, se sostuvo el crecimiento y el sector de servicios refleja en mucho lo que está sucediendo con la economía interna. En el caso de la industria se fue desacelerando en el transcurso del año. Empezó con crecimientos de 5.4, 5.5%, terminó con crecimientos de 3.2%. Y eso nos va a condicionar lo que sucede este año. Pero en cambio los servicios fueron parejos y aquí es donde se está viendo el resultado de la generación de empleo, de tener la inflación relativamente bajo control, de que los aumentos de salarios le estén ganando un poquito la carrera a la inflación, entonces la gente se siente con mayor poder de compra en sus bolsillos y en la economía familiar, y creo que eso efectivamente va a prevalecer en el transcurso de este año. Es previsible que si se sigue desacelerando la industria, como hay señales de que puede ocurrir así, pues este año a lo mejor no crecemos al 3.9%, pero entre 3,5% y 4% creo que es un rango muy factible de lograr y esto pues nos va a permitir avanzar en el frente del empleo y creo que eso sin duda es buen entorno para México. El caso de la inflación también como mecanismo controlado, ha habido un aumento importante en los precios de algunas materias primas. El asunto petróleo es un asunto que comienza a preocupar, básicamente por el nivel de tensión que se vive con Irán. Irán ha pues ya cerrado la llave del petróleo para países como Francia e Inglaterra, que de hecho ya no le compraban, pero que es la primer señal de lo que podría ser el resto o la confrontación con el resto de la Unión Europea. Un precio del petróleo que hoy ya está muy por arriba de los $100 y que en un clima de confrontación sí podría pegar fuertemente, incluso a países como Grecia, España, que son los principales consumidores de este petróleo iraní. Sí, en Europa se ha mantenido más alto el precio del petróleo que en Estados Unidos, aquí a este lado del mundo. Los amigos del auditorio a lo mejor recuerdan, hay dos petróleos que se usan de referencia, el West Texas aquí en América y en Europa se usa el Brent del Mar del Norte. Por razones extrañas históricas, México cotiza usando el Brent. Y este está pues $10, $15 más arriba del West Texas desde hace 6 meses debido a las tensiones en el Medio Oriente que han elevado el precio en Europa. Y eso nos ha permitido en México una fortuna muy grande. Vendemos el precio, nuestro petróleo a un precio que se tiene como referencia el Brent y compramos gasolina importada a un precio que tiene como referencia el West Texas. Y entonces se ha cerrado la brecha de precios y eso nos está pues ahorrando una lanita que no nos cae nada mal, sobre todo porque aquí en México no le subimos el precio a la gasolina y la seguimos subsidiando. Sí le subimos cada mes, pero no en comparación con lo que está subiendo el precio internacional. El año pasado el subsidio o el impuesto negativo que tuvo la gasolina alcanzó los 145 mil millones de pesos, que es el triple de lo que gastamos en el programa Oportunidades, nada más para tener un punto de comparación. Entonces, sí hay alguna presión inflacionaria, otra vez igual que en 2008, producto de los commodities, como se llaman, el petróleo por un lado, pero también algunos de los alimentos que han estado subiendo de precio paulatinamente, no a los niveles de 2008, pero sí hay tensión ahí. Crecimiento del 3.5% para 2012, ese es, digamos, el promedio de los distintos analistas. Así es, ese es el promedio, esa es la estimación, y la verdad es que a la luz de lo que está sucediendo en el mundo, pues sí parece un buen crecimiento. Lo que pasa es que cuando otra referencia que deberíamos de tomar es nuestra propia historia y México pues hubo periodos muy largos de tiempo en donde logró crecimientos del 5 o 6% sostenidos y ya se nos olvidó, entonces como ya se nos olvidó ya no hacemos el esfuerzo por llegar a ello. Para eso ya lo hemos platicado muchísimas veces, lo que se necesita es
retomar una agenda de reformas. Eso no va a ocurrir de aquí a que se den las elecciones, e inclusive después de las elecciones habrá que ver cómo queda la composición del nuevo Congreso y el balance de fuerzas para determinar si algunos de los cambios que se quieren hacer se pueden hacer. En todo caso, esta será una de las ocasiones en donde desde hace mucho tiempo no tenemos 3 años con un crecimiento importante. El año pasado antepasado fue 5.8. Bueno, porque veníamos de una caída, ¿no? Pero 5.8, el siguiente año tuviste 3.9 y este tienes 3.5. No habías tenido 3 años de crecimiento seguido. Sí, no en esta administración, ¿no? En esta administración no, pero en las otras sí. Por ejemplo, de 96 a 2000 crecimos muy rápido, fue el tiempo de más alto crecimiento. Y luego con Fox hay crecimiento de 2003 a 2006, aunque 2003 fue chiquito y los 2 años anteriores habían sido de crisis. Entonces sí hemos tenido este crecimiento. Lo interesante es que es el tercer sexenio que llegamos sin problemas al fin del sexenio. Eso ocurrió al final del sexenio de Zedillo, de Fox y ahora de Calderón. No tenemos una crisis interna. Esto también, pues ya vamos a cumplir 15 años, 20 años prácticamente sin tener problemas aquí adentro. Pues digo, las cosas no están mal. ¿Qué es lo que se sigue vendiendo como la gran imagen de México? Inversión extranjera directa que llega a niveles que, bueno, pues ahí están como parte de lo que es este equilibrio macroeconómico que se vende al exterior. Es lo que tenemos para vender. No estamos mal, y no, tampoco y no estamos solo al exterior, también hacia el interior. El costo del crédito no es tan alto, la inflación está bajo control, los salarios suben, ¿no?, adecuadamente. O sea, esa es la apuesta. Falta crecer y crecer fuerte. así es. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México y Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de 5 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a viernes. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.